Salmos capítulo 27. Vamos a leerlos todos, Salmos capítulo 27, y vamos a leer desde el versículo 4 en adelante, unos versículos desde el versículo 4 hasta el versículo 6. ¿Estamos listos? Pueden prender un poquito las luces para que la gente pueda ver sus Biblias, porque me he dado cuenta que algunos... Exacto, muy bien. Vamos a leerlo todos. Gracias, chicos. 1, 2, 3. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, y luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Fuerte: y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Alguien que se alegre por la palabra de Dios, y te puedes sentar. Como ustedes saben, soy hijo de pastor. Nací en una cuna cristiana. La cuna era cristiana, el niño no, pero después me convertí al Señor. Y recuerdo que en mis años de infancia y adolescencia, mi papá y mamá pastoreaban una iglesia en un barrio de Bogotá que se llama Río Negro. Así se llama, Río Negro. Y en esa iglesia había un piano viejo. Era un piano que se estaba cayendo. Pero ahí en ese piano fue que yo aprendí a tocar piano, así como Bosbelí está tocando piano. No se asuste, Bosbelí, tranquilo. Y a los 10 añitos yo empecé a aprender a tocar el piano en ese piano viejo. Pero también no solo eso, sino que empecé a tener experiencias con el Espíritu Santo a través de la adoración. Fui marcado por Dios. Y una de las cosas que recuerdo, tenía 12 años, nosotros vivíamos en el templo. La gente pasaba por el apartamento pastoral para entrar al culto. Imagínense, el apartamento de los pastores era el lobby de la iglesia. Y recuerdo que uno salía del baño y las hermanas lo veían: ¡ay, cómo ha crecido el niño! Y seguían derecho al culto. Y no había privacidad. Entonces recuerdo que una noche yo me fui del apartamento y me fui al templo y empecé a tocar. Eran como las 11 de la noche. Y ahí el Espíritu Santo me visitó. Y empecé a escribir música. Desde pequeño siempre he escrito música. Y ahí estaba con el Señor solito. El templo era pequeño y como el piano era acústico, se escuchaba la música hasta la calle. Y ahí mis lágrimas, recuerdo que mis lágrimas cayeron sobre ese teclado. Y yo estaba tan enamorado. En ese momento tuve una experiencia con Dios tan tremenda. Al otro día había culto, me fui a dormir. La iglesia era pequeña, habían tal vez unas 50 personas. Y mi papá hizo el llamado a salvación. Cuando él dijo: alguien quiere recibir a Cristo, y una mujer levantó la mano. Una sola persona pasó a recibir a Cristo. Ella hizo la oración de fe. Cuando ella termina de hacer la oración de fe, la iglesia celebramos todo. Y ella le dice a mi papá: ¿puedo decirle algo? Y claro, sí. Ella dice: mi nombre es Teresa, yo me llamo Teresa. Yo venía anoche a las 11 de la noche hacia mi casa para quitarme la vida. Me iba a suicidar. Y cuando pasé por las puertas de la iglesia, escuché el sonido de un piano que tocaba. Cuando escuché el sonido de ese piano, yo no pude resistir. Cayó algo muy fuerte sobre mí. Yo nunca he entrado a una iglesia, nunca, no sé lo que es esto, pero no puedo explicarlo. El poder, algo cayó sobre mí y caí postrada llorando frente a las puertas del templo de la iglesia. Y ahí yo dije en mi corazón: no me voy a suicidar. Ella tenía todo listo para quitarse la vida en su casa. Y ella dijo: más bien voy a venir a este lugar para dar testimonio de que algo pasó en mi vida. Y sabes, Teresa después se convirtió en una líder de la iglesia. Y cada vez que yo veía a Teresita no era muy alta, era como así más o menos. Cada vez que yo veía a Teresita, me acordaba, y todavía me acuerdo, de mi viejo piano. La predicación de hoy se llama Mi viejo piano. Y le voy a decir por qué.
Porque hay lugares en nuestra vida y momentos en nuestra vida donde nos encontramos con el Espíritu Santo. Y algo que el Espíritu Santo me hablaba entre ayer y hoy, me decía: yo quiero que mi pueblo se vuelva al lugar de la intimidad donde me conoció a mí. Yo diera todo por tener un piano viejo acá como ese, porque hoy hay luces y hay instrumentos y hay tanto, y eso es una bendición. Pero a veces en la vida también nos complicamos de tantas cosas y olvidamos el secreto, la sencillez de la intimidad con Dios. El salmo que escribe David es un salmo que tiene dos partes. La primera parte de este Salmo 27 es alguien que declara su confianza en el Señor en medio de las pruebas de la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? David, en la primera parte de este salmo, David declara que el Señor es su luz y que es su salvación. David está rodeado de enemigos. No sabemos exactamente en qué momento de su vida se encontraba, pero David fue un hombre que siempre libró guerras toda su vida. Fue un hombre que tenía sus manos llenas de sangre. No sé si tienes en cuenta esto, pero en el Antiguo Testamento, en la antigua ley, ellos tenían que matar o morir. Literal, David un día mató a cientos de hombres y les cortó sus prepucios. El prepucio de su parte íntima los puso en una bolsa y se lo llevó al rey. David era un tipo que tenía las manos manchadas de tanta sangre que Dios le dijo: no me vas a construir templo a mí porque tus manos están muy manchadas con sangre, será tu hijo. Pero a lo que voy es que David siempre estuvo rodeado de enemigos. Y David, en los primeros versículos del capítulo 27, menciona un texto tremendo que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Alguien ha escuchado ese texto antes? David declara esa declaración impresionante. Pero luego, después del versículo 4, David cambia el enfoque y ya no solamente declara que el Señor es su luz y su salvación, que no temerá de sus enemigos, sino que David se vuelve más íntimo. Y eso es lo que me llama la atención, y por eso estoy enamorado de la personalidad de David. Y gloria a Dios que mi papá me llamó a mí David. Le cuento algo, eso mi mamá me lo dijo, que cuando yo tenía 6 meses de embarazo, mentira, yo no, mi mamá me tenía en su vientre 6 meses, y a los 6 meses mi papá puso las manos sobre mi mamá y mi papá dijo: te llamarás David porque serás un adorador. Y me marcó con esa palabra, y siempre me ha gustado la vida de David. Y David tiene dos combinaciones. David era un hombre que cuando tenía que sacar la espada la sacaba, pero fue un hombre enamorado de Dios. Por eso fue un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre que lloraba, un hombre que no le interesaba a la gente cuando se trata de adorar al Señor, y era un hombre de altar. Ese era David. Y en el versículo 4 David empieza a decir no solamente Jehová es mi luz y mi salvación, sino David empieza a expresar al Señor el enamoramiento que él tenía por Dios. Y esto es lo que el Señor me habló. Muchas personas no tienen problema con decir que Jehová es su ayudador, que Jehová es el escudo protector, que el Señor es su luz y su salvación, pero han perdido el primer amor con el Dios que los protege. Y muchos de nosotros vivimos una relación con Dios solamente de protección, de provisión, de sanidad, pero no estamos enamorados de Dios. Y David, en el versículo 4, empieza a describir algo tan bonito, y empieza diciendo esto: una cosa he demandado al Señor. Di conmigo: una cosa. Fuerte, fuerte. Una cosa. Hay muchas, pero David dijo una cosa. Di conmigo eso: una cosa. Imagínate que si tú te encontraras con Elon Musk. ¿Alguien sabe quién es Elon Musk, verdad? El dueño de Walmart. Si te encontraras con Elon Musk y él te diga: ¿qué necesitas? ¿Qué le pedirías tú? Yo por lo menos le pediría un Tesla para mi hija. ¿Qué le pediría? Oh, ese está bueno. Yo le pediría un viaje al espacio. Wow, ¿cuántos quisieran ir al espacio? No, a mí me gustaría ir al espacio. ¿Cuántos quisieran ir abajo a conocer el Titanic? No, diga que no. Pero a mí, yo le pediría cualquier cosa. Si viniera Bill Gates y te dijera: ¿qué quieres que haga por ti?
Siempre pensaríamos en algo material que pudiéramos obtener de ellos. Pero muy raro sería decirle a alguien así: no, yo no quiero nada, yo solo quiero que me des la oportunidad de estar a tu lado. Muchos de nosotros lo último que pensaríamos es eso. Dios no es Elon Musk, Dios no es Bill Gates, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero espera, con Él se cumple el mismo patrón. Muchos de nosotros, si Dios nos dijera pídeme lo que quieras, muchos, la verdad, muchos le pediríamos tantas cosas menos la que David le pidió. David le dijo: solo haz así, una voz ve, una, y es que yo esté en tu presencia todos los días de mi vida. Por eso David es conforme al corazón de Dios. Y lo que quiero empezar declarando estas virtudes, estos tesoros tan bonitos, y es que conocer a Dios debe ser nuestra prioridad. Quiero decirlo otra vez: conocer a Dios debe ser nuestra prioridad. Fuerte, conocer a Dios debe ser mi prioridad. Hazlo personal: conocer a Dios debe ser mi prioridad. Un comentarista bíblico llamado Mayer, él dijo acerca de este salmo: un propósito dominaba la oración de David y la vida de David. Nunca estuvo tiempo ausente en el pensamiento del salmista, porque los hombres de una sola idea son irresistibles. Usted conoce personas tercas que quieren una cosa y quieren una cosa. Los que se casaron saben a lo que yo me refiero. Usted quería a esa muchacha y la quería hasta que lo logró. Que después se arrepintió es otra cosa. Pero usted, hasta que no lo obtuvo, no se quedó quieto. ¿Cuántos varones dicen amén a eso? Parece que la otra mitad los obligaron a casarse. El hombre que es determinado ¿en qué? En una sola cosa es imparable. Y la cosa que quería David era estar con el Señor. ¿Cuántos quieren ese deseo para sus vidas? Vivimos en una generación que quiere muchas cosas. Vivimos en una generación que quiere dinero, que quiere posición, que quiere alcanzar más, que quiere logros, que quiere esto, que quiere aquello. Pero entre más obtienen, más vacíos se sienten por dentro, porque lo más importante es conocer a Dios. El hombre ha sido diseñado por Dios con el propósito pleno de conocerle a Él. Si el hombre no conoce a Dios, se perdió de lo más hermoso de la vida. Tú puedes conocer 1000 personas, tú puedes conocer las ciudades, tú puedes conocer países, tú puedes disfrutar de la vida, puedes tener unas vacaciones increíbles, tú puedes venir a Grace, cantar canciones, escuchar una linda prédica, pero si no conociste a Dios, te perdiste de lo más hermoso. David lo descubrió. Me acuerdo de la historia de Jesús cuando fue a visitar a Marta, María. Dice Lucas capítulo 10 versículo 41 que Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con. Pero solo la misma que David pidió es la misma que María entendió. Solo una es necesaria. Yo me imagino a Marta discutiendo con María antes que Jesús llegara, como las hermanas discuten. Apúrele, María, ya va a llegar el Señor. Digo que iba a llegar a almorzar y usted está ahí peinándose rápido. Yo soy la que tengo que hacer todo. Y ahí estaba Marta. Y llega el Señor. ¡Tin! ¡Llegó! Y María le abre: hola, maestro. Hola, María, ¿cómo estás? Y María, como una sirena, se sienta a los pies del Señor. Y Marta empieza a mirarla. Es el colmo. Es el colmo. Y se empieza a enojar con ella. Empieza a tirar directazos como las mujeres tiran en la casa. Aquí nadie ayuda, aquí no tiene que hacer todo. Hasta que se enoja de frente con María y le dice, termina regañando al Señor. Le dice: Señor, no tienes cuidado que María está ahí sentadota y no me ayuda. Y el Señor le dice: Marta, Marta, ok, ¿saben restar, multiplicar, dividir, sumar? Mire esta ecuación matemática. Cuando vamos detrás de, cuando nuestros propósitos son y no
andamos. Ore por mí, pastor, estoy muy afanada, pastor, estoy muy turbada. A lo mejor el Señor te dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás, pero solo. Y María, la cual, vamos a hacer otra ecuación matemática, escúchame. Cuando vas detrás de muchas cosas las pierdes. Cuando vas detrás de una cosa más importante, no la perderás. Si te tengo a ti, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Pablo también entendió esto. En Filipenses 3:8 Pablo dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas por pérdida, por la excelencia de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a uno, y ese uno es Cristo. Alguien me puede decir a mí: ay, pastor, entonces no me preocupo por la provisión, no me preocupo por el trabajo, solo me la paso orando todo el día. No, Señor, te recuerdo lo que dice la Escritura: si Dios nos dio a Cristo, con Él nos dará juntamente todas las cosas. La vida no se trata de ir detrás de las cosas, se trata de ir detrás de Cristo, y en Él vienen todas las bendiciones. Alguien dígame amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esa hora. Primero, entonces, di esto conmigo: conocer a Dios debe ser mi prioridad. ¿Qué haces cada día para conocer más a Cristo? ¿Qué estás haciendo en tu vida para conocerlo más a Él? Yo vengo a Grace los domingos, pastor. No, eso no es suficiente, porque lo que yo te doy aquí en la iglesia es simplemente como un appetizer. Pero lo que tú haces en tu vida diaria de comunión con la Escritura, de estar en oración, de estar en adoración, eso es lo que realmente edifica tu vida espiritual y lo que te lleva a conocerlo más. Número 2, el amar la presencia de Dios. Esto es maravilloso. El amar la presencia de Dios es un resultado de ¿qué? Di esto conmigo fuerte, todos, chicos. 1, 2, 3. Otra vez. ¿Por qué David decía: solo una cosa le he mandado al Señor y esta buscaré, que yo esté en tu casa? ¿Por qué David estaba tan enamorado de Dios? ¿Porque qué? Porque le conocía. Mírame acá. ¿Sabes por qué muchos no responden en la adoración? Porque no conocen al que adoran. ¿Y por qué levanta la mano este loco? Esta señora loca, ¿por qué está llorando? Mire este otro. Y este otro que mueve la cabeza así como todo, como si tuviera una peluca. Y este otro arrodillado ahí. Y yo entiendo, no te juzgo, claro que no, porque Grace se hizo para gente que no conoce de Cristo. Así que si tú nunca has ido a una iglesia, este es tu lugar, porque acá no somos religiosos. Aquí no te vamos a levanta la mano, porque hay lugares donde regañan a la gente porque no levanta la mano, que porque no grita, que porque no. No, pero sí somos verdaderos con la palabra del evangelio. Y te tenemos que decir lo siguiente: cuando no conoces a Cristo, la adoración no es sentido para ti. Cuando no conoces a Cristo, el orar no tiene sentido para ti. Pero cuando lo has conocido, levantas tus manos porque sabes que Él está ahí escuchándote. Cuando lo has conocido, mira, disfruta su presencia, su majestad. Sabes que Él está ahí. ¿Por qué los chicos de la alabanza están aquí? ¿Por qué Sara se vuelve aquí, mejor dicho, así, hermana? Parece una licuadora. ¿Por qué? Porque saben lo que Cristo ha hecho en sus vidas, porque conocen a un Dios vivo y verdadero. Y en respuesta a lo que yo conozco de Él, yo lo amo. David amaba la casa de Dios. David amaba la casa. Alguien diga: la casa de Dios.
Y David tenía un tabernáculo. Hay dos tabernáculos en el Antiguo Testamento, lugar de habitación de Dios. El de Moisés es el primero. No sé si tienen la imagen del tabernáculo de Moisés. Dios le dio instrucciones específicas a Moisés para construir un tabernáculo. Y el tabernáculo tenía tres partes principales: los atrios, donde solo entraban los levitas; el lugar santo, donde solo entraban algunos sacerdotes; y el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote. Y aquí estaba el arca del pacto. Aquí estaba el arca del pacto, y ahí nadie podía entrar. Y el sumo sacerdote tenía que entrar con un vestido de lino fino, puro, santo, puro delante de Dios, obviamente. Pero tenía campanas alrededor de su vestimenta. Y la gente, cuando escuchaba las campanas, era porque él estaba vivo y porque Dios aceptaba la ofrenda del pueblo, porque este sumo sacerdote entraba aquí para ofrecer sacrificios por el pecado de todo el pueblo que estaba afuera esperando. Y cuando se dejaban de escuchar las campanas, lo tenían que sacar muerto de un lazo, porque si él tenía una gota de impureza, caía muerto en el lugar santísimo. Y ahí en ese lugar santísimo estaba algo que se llamaba el arca del pacto. Pero David tenía otro tabernáculo más sencillo. Mira el tabernáculo de David. Y la diferencia del tabernáculo de David al tabernáculo de Moisés es que, déjeme decirle algunas diferencias. El tabernáculo de Moisés era basado en sacrificios de animales y encender el candelero y quemar incienso y colocar panes y otros. Todo eso fue una instrucción de Dios, obviamente. Pero el tabernáculo de David fue de adoración, con cánticos, con música, con regocijos, con danzas, con aclamaciones, con alabanzas durante todo el día. Más de 4,000 músicos adorando alrededor del tabernáculo. Moisés y los sacerdotes no podían pasar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. Pero cuando vemos a David trasladando el arca, dice que todos los salmistas y adoradores estaban alrededor del arca. Y esto me llama la atención porque el tabernáculo de David era y es un cuadro profético de lo que sería la visitación de Cristo, cuando el velo se rasgó de arriba abajo y todos podemos tener acceso al trono de la gracia por la sangre de Jesús. Es decir, que el tabernáculo de David le decía a la gente: vengan, acérquense a Dios, mientras el tabernáculo de Moisés decía: aléjate de Dios por tu pecado. El tabernáculo de David nos dice: acérquense a Dios porque Él es bueno y misericordioso, y por la sangre de Cristo yo puedo entrar al tabernáculo espiritual, al lugar santísimo de adoración, y contemplar la hermosura del Señor e inquirir en alguien. Dígame amén a eso. Inquirir en su templo. Por eso David amaba. Y en Hechos capítulo 15 versículo 13 vemos cómo en la iglesia primitiva pasó algo tan tremendo, porque la iglesia primitiva eran judíos en su mayoría. Ellos pensaban que el evangelio no era para los colombianos, venezolanos, mexicanos, salvadoreños, centroamericanos. No, para ellos solamente Cristo vino para los judíos. Pero cuando Pedro tiene una visión donde ve un lienzo con diferentes animales impuros, cerdos y animales que ellos no comían, él empezó a turbarse, y Dios le dijo: Pedro, mata y come. Él dijo: no, yo no como cosa inmunda. Pero Dios le dijo a Pedro: no le digas inmundo a lo que yo le he llamado santo, refiriéndose a nosotros que no somos judíos. Y empezaron a convertirse una cantidad de personas no judías, y los judíos empezaron a exigir que se circuncidaran y que cumplieran con la ley. Pero dice Hechos 15: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios lo visitó por primera vez en los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos los que no son judíos, que hoy estamos aquí en Grace Español, en este domingo, en la casa del Señor, sobre los cuales el nombre del Señor es invocado. ¿Por qué David amaba entonces? Escúchame. ¿Por qué David amaba tanto la casa de Dios? Porque David era el hombre con más errores. Pero él sabía que cuando se acercaba al Señor con humildad y sencillez de corazón, Dios le abría las puertas de su corazón, y él podía conocer a su Padre de misericordia, de amor íntimamente.
Por eso David amaba la casa de Dios. Ahora, ¿para qué David quería estar en ese santuario? Para dos cosas. Versículo 4: solo una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida. Para dos cosas. Primero, di conmigo, para contemplar. Di eso conmigo, para contemplar. Fuerte, fuerte. ¿Para contemplar qué? Contemplar las paredes, contemplar el arca de oro. ¿Para contemplar qué? ¿Para contemplar qué? Para contemplar al pastor, para contemplar los equipos de sonido, para mirar la pantalla, para mirar. ¿Para qué? ¿Para contemplar qué? No escucho. ¿Para contemplar qué? No escucho. ¿Para contemplar qué? La palabra contemplar es la palabra hasá, que significa mirar fijamente, percibir, contemplar con placer, tener una visión de alguien, escoger, profetizar. Entonces yo lo defino de esta manera: la palabra contemplar es escoger el poner nuestra atención total en Dios para percibir su presencia y contemplar con placer. Porque la belleza de Dios se basa en su, y así ser. Pablo dijo: con cara descubierta lo contemplamos a Él cara a cara y somos transformados conforme a su imagen. Y esto es lo que el Espíritu Santo me hablaba y me decía: David, vivimos en una generación que no sabe contemplar a Dios. Vivimos en una generación que no presta atención. Algunos de ustedes hoy no me están prestando atención. Es un claro ejemplo. Ay, pastor, es que el arroz se me quedó pastor, y cualquier palabra que te diga te sacó de la prédica. Se empieza a pensar en el arroz que se te está quemando, en la tortilla que estás haciendo, en la carne que te vas a comer, en lo que vas a hacer mañana. Ay, se me olvidó pagar los biles. Ay, Dios mío, di el diezmo y ahí se me fue la luz y te fuiste. Vivimos en una generación muy distraída. ¿Te has dado cuenta que en muchos lugares, mientras el pastor está predicando, alguien por allá se para y todo el mundo y a uno le toca: venga, hermano, venga, vuelva acá. Vivimos en una generación distraída. Vivimos en una generación que no admira a Dios, por lo tanto no somos transformados. Déjame decirte algo. Para contemplar tengo que prestar toda mi. No escucho. Toda mí. Ahorita en vacaciones que Dios nos permitió por su misericordia ir a España, fuimos a un lugar que no había conocido. Y cuando fuimos a unas cosas que llaman calas. Cala es montañas y en medio de la montaña una playa. Yo nunca había visto eso en mi vida. Y yo la miré desde arriba. Aquí íbamos caminando con mi familia como por 10 minutos abajo en medio del monte, y mi esposa y mis hijos: ¿para dónde nos lleva? Yo no sé, pero vamos. Alguien me dijo que por aquí había una cala, o sea que había una maravilla, un paraíso. Y hermano, eso pasábamos entre matorrales. Y cuando llegué yo abajo y miré ese mar, que eso era un verde que te rompía los ojos, me provocaba tirarme. Me quedé literalmente así. Y se escuchaban las olas del mar, como las olas de Galveston. Me olvidé de mi familia, se me olvidaron. Porque la contemplación requiere atención. ¿Cuándo fue la última vez que contemplaste la belleza y el carácter de Dios? Ahora, alguien me puede decir: pastor, pero ¿cómo lo hago, pastor? O sea, hago así. Miro para el techo, miro para arriba, miro para abajo. Mire aquí. Aquí está el carácter de Cristo. Aquí. Te voy a quitar un break, te voy a quitar un freno aquí en la cabeza. Cuando hablamos de contemplación, muchos se vuelven místicos. Ay, es que contemplo. Y después de 10 minutos ya está en otro lugar. No, la contemplación empieza aquí. La contemplación empieza aquí. ¿Sabes por qué?
Porque cuando tú tienes tiempos con Dios aquí en la iglesia en adoración, ahorita vamos a tener un tiempo poderoso. El Espíritu Santo me dijo, hoy me voy a derramar sobre la iglesia Grace Español y me van a conocer a mí. Pero escucha, estos tiempos son hermosos. Cuando adoramos lo contemplamos. Yo soy el primero, yo soy el primer adorador. Y lo digo de corazón, yo soy el primer adorador en esta casa. Pero sabes, el carácter de Dios yo lo contemplo aquí. La hermosura de Dios la contemplo aquí. La belleza del carácter de Dios está en la palabra y el verbo es Cristo. Yo quiero animarte a que contemples a Dios en adoración, pero lo contemples aquí en su palabra. Yo me quedo asombrado todos los días. No hay día que no me quede asombrado frente a la palabra de Dios, porque ahí el Señor me muestra su carácter. Y lo que me transforma es conocer el carácter. Algunos de ustedes han conocido la provisión de Dios, pero no han conocido el carácter de Dios. Y lo que me cambia es conocer el carácter de Dios. Sí, mira. Job conocía el carácter de Dios. Por eso él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. Él es bueno aunque me dé y me quite. Yo confío en su carácter. Muchos de ustedes confían en la provisión, en la sanidad, pero no en él. Porque cuando no recibimos lo que queremos, Dios dice, ok, me pediste a mí y no te lo voy a dar. ¿Vas a seguir confiando en mi carácter? Por eso David dijo, una cosa he demandado al Señor, y esta ¿qué? Buscaré, que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Dígalo fuerte. ¿Para qué? No escucho, ¿para qué? Di para contemplar. Pero la segunda dijo, para inquirir. Esa palabra inquirir es la palabra bakar, que significa observar, consagrar, inspeccionar, reflexionar. La palabra inquirir es observar. Wow, esto me voló la cabeza. Es observar a Dios detalladamente y aprender de Él. Voy a observar a Bosbelí tocando el piano. ¿Me acompañan? Bosbelí no es tan bonito, pero me toca observarlo y me quedo viéndolo detalladamente. Pero no me quedo viéndolo así. O no me quedo. No, todo mi interés está para conocer Él. Y sabes, a medida de que yo lo observo detalladamente, la diferencia entre Bosbelí y Dios es que yo a Bosbelí lo puedo mirar y ya, pero a medida de que miro a Dios, Dios me transforma a mí. Alguien diga amén a eso. Él me va transformando a mí. Y cuando yo observo a Dios detalladamente y presto mi atención en Él para inquirir, profundizar, di esa palabra, profundizar. Quiero decirte otra cosa que va a quitarte otro freno de la cabeza. Muchos dicen, esta es la carta de amor de Dios para mí. Y en cierta manera sí lo es. Pero antes de ser una carta de amor para ti, esta es una carta de quién es Dios. Este es un libro del carácter de Dios. Y si tú lees solo la Biblia para encontrar promesas para tu vida, déjame decirte que te estás perdiendo el 90% de las riquezas de quién es Dios. Antes de leer la escritura para encontrar una promesa, promesa de sanidad, promesa de liberación, promesa de esto, promesa de lo otro, promesa de acá, promesa de allá, antes de mirar promesas así en la Biblia, busca a Cristo en la escritura, y a medida de que tú lo encuentres a Él, vas a ser cambiado y no vas a estar afanado con tantas cosas. El contemplar, esto me fascinó. El contemplar me lleva a investigar. Di eso. O sea que si tú sales de este culto y te vas nos vemos el próximo domingo. Pero si sales del servicio diciendo yo quiero más, yo quiero conocer a Dios, mañana lunes en vez de meterme 2 horas en el Netflix, voy a meterme en la palabra, voy a investigar a Dios, voy a conocer a Dios. Ahí es donde empieza realmente la transformación. Escucha, el conocer de Dios me informa, pero el conocer a Dios me transforma. Voy a decirlo otra vez, el conocer de
¿Usted no cree que los demonios conocen? Hay demonios que tienen más teología que los cristianos, pero no es conocer. Hay ateos que conocen, hay agnósticos que conocen, hay políticos que conocen, hay religiosos que conocen, pero el conocer a Dios pero el conocer conoces a Dios. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesucristo le dijo: tanto tiempo que estás conmigo y no me has conocido. Quiero que mires esa pregunta, ya estoy terminando. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo Jesús a Felipe? A ver, ¿cómo? ¿Cuál fue? Alguien que me la lea. A ver, fuerte. Ok, en vez de decir vosotros, diga contigo. Tanto tiempo que hace que estoy. Señor, ábrele los ojos a tu pueblo. Esa es la voz del Espíritu Santo hablándote a ti hoy. Tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces. Te he protegido, te he guardado, te he provisto, te he sanado y no me conoces. Y la respuesta es sí. O la respuesta es: no te conozco. Llevo 2 años viniendo a Grace. Llevo 2 meses viniendo a Grace. Llevo sentado escuchando predicaciones. He visto tu provisión, he visto tu mano, pero no te conozco. ¿Y qué es lo que Jesucristo le va a decir a los que no lo conocen cuando vengan delante de Él y le digan: en tu nombre echamos fuera a los demonios, sanamos a los enfermos? Apártense de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Porque el que lo conoce a Él es conocido por Él. Perdimos el tiempo si vinimos y vivimos una vida donde sí todo es Dios, amén, aleluya, gloria a Dios, pero no le conocimos. Y quiero que te pongas de pie hoy. Te invito a ponerte de pie. No puedo terminar este mensaje, intencionalmente lo puse para 2 semanas, porque de hoy en 8 días te voy a compartir acerca del beneficio de conocer a Dios, el beneficio de estar en el secreto de Dios. Pero va a ser de hoy en 8 días. Pero quiero terminar aquí. Los que no les interesa conocer a Dios, ya fui a la iglesia en el mes de agosto, check. We'll see you in September. Pero el que quiere conocer a Dios: pastor, I'll be here next Sunday. Aquí voy a estar, voy a traer a mi familia. Yo quiero aprender más de lo que estás hablando. David: hace tanto tiempo que estoy contigo y aún no me conoces. Y ese es el llamado que quiero hacer hoy a los que no conocen a Cristo, a los que son lindos, son buenos, son nobles. Eres una bella persona. Por eso cuando alguien dice: ven, alguien que quiera recibir a Cristo, pues es que yo creo en Dios y ya yo lo tengo en mi corazón y qué bonito, la vida es linda. Pero no. Hoy hago un llamado para los que no conocen a Cristo. Realmente no lo conocen, pero lo quieren conocer. Hoy hago un llamado a aquellos que no han nacido de nuevo, pero quieren nacer de nuevo. Así que si hay alguien que hoy dice: David, oren por mí, por favor, yo no me voy a ir a comer esa bandeja paisa que me está esperando sin pasar adelante, y que oren por mí, yo abrirle la puerta de mi corazón a Cristo y decir: Jesucristo, ven a mí, te quiero conocer. Así que si hay alguien que quiere que yo haga esa oración por usted, a la cuenta de 3 va a levantar su mano en alto, sin temor. No importa quién lo esté mirando, a la derecha, a la izquierda, arriba. Yo vengo porque quiero conocer a Dios y quiero ser una nueva criatura. Eso es lo más importante. Porque solo una cosa
Solo es conocerlo a Él.